¿Qué pasaría si tus acciones más compasivas fueran malinterpretadas, convirtiéndote en un villano a los ojos de alguien a quien te importaba? Esta inquietante pregunta persiste en los tranquilos pasillos de una clínica de rehabilitación de alto nivel en la Ciudad de México, donde la línea entre el cuidado y la violación se difumina tras una tragedia imprevista. Lucía Hernández, una enfermera dedicada y dulce, se encuentra en el corazón de esta tormenta emocional. Es una mujer cuya vida ha sido moldeada por su inquebrantable compromiso de ayudar a los demás. Sin embargo, sus propias vulnerabilidades a menudo pasan desapercibidas. Lucía sueña con hacer una diferencia, con ser una fuente de consuelo para aquellos que sufren. Criada en un vecindario modesto, vio a su madre luchar por proveer a la familia tras la muerte prematura de su padre. Esta experiencia le inculcó un sentido de empatía y un ardiente deseo de elevar a quienes la rodean. Sin embargo, bajo su exterior compasivo se oculta un pozo de autocrítica. Lucía se cuestiona constantemente si está haciendo lo suficiente, si sus acciones realmente están teniendo un impacto y si es digna de la confianza que sus pacientes depositan en ella. La clínica donde trabaja Lucía es un santuario para los adinerados, un marcado contraste con su crianza. Sus paredes prístinas y lujosas comodidades son un recordatorio de la división social que existe justo afuera de sus puertas. Aquí, los pacientes son acaudalados, y sus problemas parecen estar muy alejados de las luchas cotidianas de la vida ordinaria. Pero dentro de estas paredes, Lucía no es solo una cuidadora, es un salvavidas para aquellos que han perdido todo, incluyendo su sentido de sí mismos. Entre sus pacientes está Carlos Rivera, un millonario que alguna vez fue poderoso y que yace en coma tras un horrendo accidente automovilístico. Una figura enigmática, Carlos fue reverenciado y temido en igual medida, conocido por su despiadada habilidad empresarial y su estilo de vida extravagante. A medida que Lucía lo atiende día tras día, administrando meticulosamente medicamentos y atendiendo a cada una de sus necesidades, no puede evitar preguntarse sobre la vida que llevó antes del accidente, una vida llena de privilegio, poder y, quizás, aislamiento. La atmósfera de la clínica está cargada con el peso de temores y esperanzas no expresados. Cada día se fusiona con el siguiente, y Lucía encuentra consuelo en su rutina, pero también es perseguida por la pregunta de quién es realmente Carlos más allá de su riqueza. Mientras le cambia los pañales, un acto de cuidado que requiere tanto profesionalismo como ternura, imagina al hombre que una vez fue, lleno de sueños, ambiciones y seres queridos que lo valoraban. Sin embargo, la verdad es que ahora es vulnerable, despojado de sus recuerdos e independencia. La empatía de Lucía por Carlos se profundiza, y se involucra cada vez más en su recuperación, esperando que un día despierte y recupere su vida. Pasan las semanas en este entorno estéril, y justo cuando parece que la dedicación de Lucía finalmente da sus frutos, Carlos se agita. El momento es electrizante, sus ojos parpadean y, por un instante, se siente como un milagro. Pero a medida que comienza a recuperar la conciencia, se desarrolla un giro escalofriante. Carlos despierta con una pizarra en blanco, desprovista de recuerdos y reconocimiento. No recuerda la vida que llevó, ni reconoce a Lucía, quien ha sido una presencia constante en su recuperación. En su lugar, la confronta con una acusación impactante que destruye la frágil paz que habían construido. En un momento de confusión y vulnerabilidad, afirma recordar su toque durante los momentos más íntimos de su cuidado, los cambios de pañal, y la acusa de haber cruzado una línea. Lucía queda aturdida. La acusación corta como un cuchillo, y en ese instante, todas sus buenas intenciones quedan en duda. Siempre ha abordado su trabajo con compasión y respeto. Sin embargo, ahora se encuentra lidiando con la dura realidad de que sus acciones, destinadas a proporcionar cuidado, han sido malinterpretadas como algo siniestro. La tormenta emocional es palpable, y la confianza que creía que era un pilar de su profesión se siente irrevocablemente destruida. ¿Cómo puede probar su inocencia cuando la misma persona que intentó sanar ahora la ve como una fuente de incomodidad y traición? A medida que pasan los días, el mundo de Lucía se sumerge en la incertidumbre. La atmósfera de la clínica cambia, y los murmullos de duda empañan su reputación entre colegas y pacientes por igual. Se enfrenta a un dilema insoportable. ¿Debería luchar para limpiar su nombre, arriesgando una mayor alienación de Carlos, o debería retirarse en silencio, permitiendo que las sombras de la sospecha la consuman? Cada elección pesa en su corazón,
y las una vez claras líneas de su ética profesional se desdibujan en un área gris de vulnerabilidad y miedo. Las apuestas emocionales son altas, y Lucía lidia con la pregunta fundamental de su identidad como cuidadora: ¿qué sucede cuando el mismo acto de cuidar se convierte en una fuente de dolor? Dentro de los confines de la clínica, la tensión aumenta a medida que Carlos comienza a recuperar fragmentos de su memoria, aunque están entrelazados con confusión y desconfianza. Los pensamientos de Lucía se convierten en una tempestad de autorreflexión y ansiedad. Está dividida entre su compromiso con su profesión y las cicatrices emocionales dejadas por las acusaciones de Carlos. El impacto de este conflicto resuena profundamente dentro de ella, obligándola a confrontar no solo la naturaleza de sus acciones, sino también las implicaciones más amplias del cuidado en un mundo donde las intenciones pueden ser malinterpretadas. En medio de la tormenta, el viaje de Lucía se convierte en una exploración conmovedora de la ética, la empatía y las complejidades de las relaciones humanas. Plantea preguntas que perduran mucho después de que la historia se desarrolla. ¿Cómo navegamos la delgada línea entre profesionalismo y humanidad? ¿Qué significa realmente cuidar de otro cuando nuestras acciones pueden ser malinterpretadas? A medida que la narrativa se profundiza, se invita a la audiencia a reflexionar sobre las sutilezas de la confianza, la vulnerabilidad y el profundo impacto de nuestras decisiones, incluso cuando se toman con las mejores intenciones. En última instancia, la historia de Lucía es una de resiliencia, desafiando la noción de lo que significa ser un cuidador en un mundo lleno de malentendidos y juicios. A medida que se encuentra en la encrucijada de su carrera y su conciencia, el público se queda reflexionando sobre el delicado equilibrio entre la compasión y la responsabilidad en el ámbito de la sanación, un viaje emocional que resuena con cualquiera que haya lidiado alguna vez con el peso de sus acciones en la búsqueda de la bondad. A medida que los días se convertían en semanas, Lucía se encontró atrapada en un torbellino de duda y ansiedad. La clínica, que alguna vez fue un santuario para ella, comenzó a sentirse como una jaula, sus paredes estériles cerrándose sobre ella mientras los murmullos de sospecha resonaban en sus oídos. Las enfermeras que alguna vez admiraron su dedicación ahora le lanzaban miradas recelosas, su camaradería reemplazada por un miedo tácito a la asociación. La tensión en el aire era palpable, cada interacción se convirtió en un campo minado, y Lucía sintió el peso del mundo sobre sus hombros, más pesado que el equipo médico que empujaba a diario. En una mañana particularmente tensa, Lucía se preparaba para su turno cuando escuchó una voz familiar desde la estación de enfermeras. Era Elena, una enfermera veterana que siempre había sido una mentora para Lucía, su sabiduría guiando a muchos a través de los desafíos emocionales del cuidado. Pero hoy, el tono de Elena era agudo, sus palabras cortando la camaradería que alguna vez había definido su relación. No puedo creer que hayas dejado que esto llegara a este punto, Lucía. Debiste haberlo sabido mejor. Todos están hablando, dijo Elena, su voz baja pero intensa. Tienes que tener cuidado con tus pacientes. No son solo personas a las que cuidar, son clientes, y arriesgas todo con un paso en falso. El impacto de las palabras de Elena fue fuerte. Lucía siempre había respetado a su mentora, pero ahora ese respeto se sentía manchado por la traición. Solo intentaba ayudarlo, respondió, su voz temblando ligeramente. Me preocupé por el igual que me preocupo por todos los demás. ¿Cómo pueden pensar que yo? Elena la interrumpió. No importa lo que pretendías. Importa lo que él percibe. ¿Sabes eso? Mientras estaba allí, Lucía sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Esto ya no era solo sobre Carlos. Esto era sobre toda su carrera y la identidad que había construido a lo largo de años de arduo trabajo y dedicación. Luchó contra las lágrimas, consciente de que cada palabra que pronunciara podría ser examinada, escrutada y retorcida. El director de la clínica, el doctor Mendoza, convocó una reunión con el personal para abordar las crecientes preocupaciones sobre Lucía. Su comportamiento era profesional, pero había una tensión subyacente que burbujeaba justo debajo de la superficie. Necesitamos mantener nuestros estándares de atención y asegurarnos de que nuestros pacientes se sientan seguros y respetados, comenzó, su mirada barriendo a las enfermeras reunidas. La situación con el señor Rivera ha planteado algunas preguntas críticas sobre nuestras prácticas. Lucía, quiero que tomes un tiempo libre mientras investigamos este asunto más a fondo. Las palabras se sintieron como un puñal en el corazón de Lucía. ¿Tiempo libre?
La misma noción se sentía como una admisión de culpa, un reconocimiento tácito de que había algo mal en ella. Pero, comenzó, su voz tambaleándose mientras luchaba contra la marea de desesperación que se agolpaba dentro de ella. Lucía, por favor. Esto no es solo sobre ti. Se trata de nuestra reputación como clínica, respondió el doctor Mendoza, su tono firme pero no cruel. Por ahora, da un paso atrás y déjanos manejar esto. Al salir de la reunión, Lucía sintió una mezcla de ira e impotencia. Las mismas personas a las que había dedicado su vida a cuidar ahora la veían con sospecha. Siempre había creído en la santidad de su papel como enfermera, pero ahora los cimientos de su fe se estaban desmoronando. En los días que siguieron, luchó por encontrar consuelo. Su mente corría mientras repasaba cada interacción con Carlos, cuestionando sus acciones, sus palabras y sus intenciones. ¿Hubo un momento en el que cruzó una línea? Fue la forma en que tocó su brazo mientras hablaba con él, con la esperanza de establecer alguna conexión. La duda sobre sí misma la devoraba, amenazando con deshacer su sentido de autoestima. Durante este periodo tumultuoso, encontró una aliada inesperada en Sofía, una enfermera compañera que había ingresado recientemente a la clínica. Sofía, con su espíritu vibrante y optimismo inquebrantable, parecía poseer una habilidad innata para ver lo bueno en las personas, incluso cuando estaban en su punto más bajo. Una tarde, mientras compartían un momento tranquilo en la sala de descanso, Sofía se volvió hacia Lucía, sus ojos llenos de preocupación. «Oye, sé que las cosas han sido difíciles para ti últimamente», comenzó Sofía suavemente. «Pero quiero que sepas que veo cuánto te importan tus pacientes. Es inspirador». Lucía sintió un destello de calidez en su corazón. «Gracias, Sofía. Solo, no sé cómo arreglar esto. Nunca quise que llegara a esto». Sofía se inclinó más cerca, su voz era un susurro. «Necesitas aferrarte a esa verdad. Tienes un don, Lucía, y la forma en que te conectas con los pacientes es algo especial. No dejes que nadie te lo quite». Por primera vez en semanas, Lucía sintió un rayo de esperanza. Quizás podría usar este momento de incertidumbre para redefinir su camino, para encontrar una manera de recuperar su identidad como cuidadora. Pero el camino por delante estaba lleno de desafíos. Justo cuando comenzaba a contemplar sus próximos pasos, la condición de Carlos dio un giro. Experimentó un repentino ataque de agitación, la confusión nublando su mente en recuperación, y en un arrebato de ira, se lanzó contra Lucía cuando ella entró en su habitación. «Aléjate de mí», gritó, su voz cruda y desesperada. «¿Qué me has hecho? ¿Quién eres?». La acusación dolió, y Lucía se congeló, su corazón latiendo rápidamente mientras los ecos de sus palabras llenaban la habitación estéril. Había trabajado incansablemente para ayudarlo a recuperar su fuerza, pero en ese momento, todos sus esfuerzos se sintieron insignificantes. La carga emocional pesaba sobre ella, y al volverse para irse, sintió las miradas del personal de la clínica observándola, su juicio palpable. Los días se convirtieron en un borrón de confusión y miedo. Lucía se encontraba en una encrucijada, desgarrada entre su deseo de luchar por su reputación y el abrumador impulso de retirarse a las sombras. Cada interacción con Carlos se convirtió en un recordatorio de su vulnerabilidad, y las cicatrices emocionales se profundizaban. Estaba exhausta, y la constante tensión comenzó a manifestarse físicamente, con la fatiga tirando de sus extremidades y ojeras formándose debajo de sus ojos. Pero en medio de la tormenta, una chispa de determinación se encendió dentro de ella. No podía permitir que esto la definiera. Con el apoyo de Sofía, comenzó a idear un plan. Documentarían cada interacción con Carlos, asegurándose de que hubiera un registro claro de su atención. El entusiasmo contagioso de Sofía alimentó la resolución de Lucía, y juntas buscaron reunir pruebas de la compasión y el profesionalismo que siempre habían guiado la práctica de Lucía. A medida que trabajaban juntas, un lazo comenzó a formarse entre ellas, una amistad que trascendía los desafíos que enfrentaban. Sin embargo, sombras se cernían sobre su creciente conexión. Las propias luchas de Sofía como nueva enfermera en un entorno de alta presión amenazaban con deshacer el delicado equilibrio que habían creado. Las presiones de la clínica pesaban sobre ella, y Lucía a menudo se encontraba en el papel de mentora, ofreciendo apoyo mientras Sofía luchaba contra la duda y el miedo a cometer errores.
A través de sus experiencias compartidas, Lucía comenzó a entender que su viaje no se trataba solo de recuperar su identidad, sino también de levantar a otros mientras navegaban sus propios desafíos. La amistad entre Lucía y Sofía floreció en una fuente de fortaleza, pero la amenaza de las acusaciones de Carlos aún pesaba, poniendo a prueba los cimientos de su vínculo. En los momentos de reflexión tranquila, Lucía se dio cuenta de que el mundo del cuidado era mucho más complejo de lo que había imaginado. Al enfrentar los desafíos que tenía por delante, aprendió que la vulnerabilidad y la fortaleza podían coexistir, moldeándola en una persona más resiliente y compasiva. Sin embargo, el camino hacia la redención requeriría no solo su determinación, sino también una disposición a confrontar la esencia misma de sus creencias sobre el cuidado, la compasión y la fragilidad de la conexión humana. A medida que la lucha por su reputación se intensificaba, Lucía se encontró al borde de una profunda transformación. Necesitaría reunir su valentía, enfrentar sus miedos y, en última instancia, redefinir lo que significaba cuidar en un mundo donde el amor podía ser malinterpretado y la amabilidad podía llevar a consecuencias inesperadas. El viaje que tenía por delante estaría lleno de desafíos, pero Lucía estaba lista para enfrentarlos, impulsada por la creencia de que la verdadera compasión podría soportar incluso las tormentas más oscuras. A medida que los días se convertían en un borrón de incertidumbre, Lucía enfrentaba no solo el escrutinio de sus compañeros, sino también una serie de desafíos inesperados que amenazaban con deshacer su ya frágil sentido de sí misma. Los susurros dentro de la clínica crecían más fuertes, transformándose en una cacofonía de sospecha y juicio. Circulaban rumores de que estaba bajo investigación por mala conducta, y el miedo a ser marginada pesaba sobre ella como una nube oscura. Cada vez que caminaba por la clínica, sentía el peso de cada mirada sobre ella, juzgando cada uno de sus movimientos, cuestionando cada una de sus intenciones. La tensión emocional se agravó cuando la condición de Carlos se deterioró aún más. Sus estallidos esporádicos se volvieron más frecuentes, y comenzó a acusar a Lucía de intentar hacerle daño. «Eres la razón por la que estoy aquí», gritaba, con los ojos desorbitados por el miedo y la confusión. Cada acusación se sentía como un cuchillo, hiriendo aún más el ya lastimado espíritu de Lucía. Había ingresado a la profesión para sanar, para cuidar, y sin embargo, aquí estaba, siendo retratada como una villana en una narrativa que nunca tuvo la intención de escribir. En medio de esta tormenta, la clínica enfrentó una crisis que exacerbó el ambiente ya tenso. Llegó un nuevo paciente, un caso de alto perfil que atrajo la atención de los medios. El paciente, una filántropa local conocida por su trabajo caritativo, fue admitido tras un grave accidente. El enfoque de la clínica cambió, y se instruyó al personal para que priorizara su atención, dejando a Lucía y a otros en un segundo plano. La presión para mantener la reputación de la clínica aumentó 10 veces, y Lucía se sintió invisible, sus propias luchas eclipsadas por las demandas del nuevo caso. Sofía, que había sido un faro de apoyo, comenzó a sentir la presión de la clínica también. La chispa brillante en sus ojos se apagó, y Lucía notó el costo que el ambiente estaba teniendo en su amiga. «No sé cuánto tiempo más puedo aguantar esto», admitió Sofía una noche, su habitual entusiasmo reemplazado por el agotamiento. «Cada día se siente como si estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo. Solo quiero hacer mi trabajo y ayudar a la gente, pero es como si estuviéramos en una zona de guerra». Lucía sintió una punzada de culpa. Había confiado en la fortaleza de Sofía, y ahora parecía que las cargas de la clínica pesaban sobre ambas. El vínculo que habían forjado estaba siendo puesto a prueba, y Lucía temía que su amistad pudiera fracturarse bajo la presión. «No podemos dejar que nos quiebren», dijo Lucía, forzando una sonrisa, pero la incertidumbre permanecía en su corazón. La idea de perder a Sofía se sentía insoportable, pero la realidad de su situación era innegable. A medida que los días avanzaban, las repercusiones de las acusaciones de Carlos continuaban escalando. Se presentó una queja formal contra Lucía, y la administración de la clínica comenzó una investigación exhaustiva. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, encendiendo aún más desconfianza entre el personal. Lucía sintió que la soledad se acercaba. Sus relaciones antes cálidas se volvían frías mientras los colegas susurraban a puerta cerrada, y sus sonrisas se desvanecían en miradas recelosas. El costo emocional era sofocante, dejándola sintiéndose más sola que nunca. En lo más profundo de su desesperación,
Lucía experimentó un momento de reflexión. Ella siempre se había enorgullecido de ser una cuidadora compasiva. Sin embargo, aquí estaba, cuestionando su propio valor. El conflicto interno se agudizaba, amenazando con socavar su confianza. ¿Realmente estaba hecha para este tipo de trabajo? La duda la carcomía, y con cada día que pasaba, se sentía deslizarse más hacia un abismo de desesperanza. Justo cuando Lucía pensaba que su situación no podía empeorar, una crisis financiera golpeó la clínica. Las donaciones disminuyeron, y la administración anunció recortes en horas de trabajo y recursos, dejando a muchas enfermeras sintiéndose vulnerables. Sofía, que apenas comenzaba a encontrar su camino, enfrentaba la posibilidad de ser despedida. El miedo a perder su trabajo llevó a Sofía a una espiral de ansiedad, y Lucía sintió el peso de la desesperación de su amiga. ¿Y si no podía pagar su renta? Dijo Sofía con una voz entrecortada, sus manos temblando. No sé qué haré si pierdo este trabajo. Ver a Sofía al borde de un colapso encendió una feroz determinación en Lucía. No podía quedarse de brazos cruzados y ver sufrir a su amiga. Resolveremos esto, le aseguró Lucía, a pesar de que su propio corazón latía con incertidumbre. Eres una gran enfermera. Encontrarás algo más si es necesario. Sin embargo, en el fondo, Lucía sentía el mismo miedo carcomiéndola. ¿Y si no podía proteger a Sofía? ¿Y si no podía salvarse a sí misma? A medida que la investigación se prolongaba, la resiliencia emocional de Lucía comenzó a quebrarse. Pasaba noches en vela llenas de ansiedad, su mente acelerada con pensamientos sobre su carrera en peligro. Aparecieron síntomas físicos, experimentaba dolores de cabeza que palpitaban con cada latido, y la fatiga se aferraba a ella como una segunda piel. Solo encontraba consuelo en los momentos tranquilos compartidos con Sofía, donde hablaban hasta tarde en la noche sobre sus sueños y miedos, pero incluso esos momentos se sentían teñidos de inquietud. El punto de inflexión llegó de manera inesperada. Durante una reunión de personal de rutina, el doctor Mendoza anunció los hallazgos de la investigación. La sala estaba tensa, cada enfermera conteniendo la respiración mientras él hablaba. Después de un cuidadoso análisis, hemos determinado que no hay evidencia suficiente para respaldar las acusaciones contra Lucía, afirmó, su voz firme pero carente de calidez. Mientras un alivio inundaba a Lucía, pronto fue eclipsado por la realización de que el daño ya estaba hecho. La confianza se había roto, y la clínica estaba lejos de ser el santuario que una vez fue. Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas de alegría cuando Lucía compartió la noticia. Sin embargo, Lucía no podía deshacerse de la sensación de inquietud. «Esto no cambia lo que sucedió», murmuró Lucía, con el corazón pesado. «Sigo siendo la misma persona a la que dudaron». El peso del juicio de la clínica aún pesaba sobre ella, y sentía la necesidad de demostrar su valía una vez más. A medida que pasaban las semanas, Lucía y Sofía trabajaron más duro que nunca, impulsadas por una nueva determinación de restaurar su sentido de propósito. Comenzaron a desarrollar un programa centrado en la educación y el empoderamiento de los pacientes, con el objetivo de crear un ambiente más inclusivo para aquellos a quienes cuidaban. La iniciativa fue recibida con escepticismo, y algunos colegas cuestionaron abiertamente sus motivos. «Solo intentan salvar las apariencias», comentó una enfermera durante un descanso. «¿Crees que esto cambiará cómo te ven?» Lucía sintió la punzada de las palabras, pero en lugar de retroceder, encontró fuerza en su vulnerabilidad. «Quizás no cambiará sus opiniones, pero cambiará cómo cuidamos a nuestros pacientes», respondió, su voz más fuerte de lo que se sentía. En ese momento, se dio cuenta del poder de la resiliencia. No solo se trataba de superar desafíos, sino también de redefinir su propósito en un mundo que parecía decidido a romperla. En este viaje de autodescubrimiento, Lucía comenzó a entender que su valía no estaba determinada por las opiniones de los demás. Encontró consuelo en su trabajo, poniendo su corazón en cada interacción con los pacientes, y lentamente, las paredes a su alrededor comenzaron a desmoronarse. El proceso de sanación no era solo para sus pacientes, también era para ella. Sin embargo, el espectro de la traición aún persistía, y Lucía no podía deshacerse de la sensación de que había quienes dentro de la clínica no se detendrían ante nada para socavarla. A medida que ella y Sofía avanzaban con su programa, comenzaron a recibir notas anónimas,
mensajes crueles que buscaban sembrar discordia y dudas. No perteneces aquí, decía una. Nunca serás lo suficientemente buena. Cada nota era un recordatorio de la precariedad de su situación, y Lucía luchaba por mantener la compostura, incluso cuando el costo emocional comenzaba a manifestarse en su vida diaria. A través de todo esto, su relación con Sofía se profundizaba. Sin embargo, la tensión de sus circunstancias ponía a prueba su vínculo. Enfrentaron momentos de fricción, cada una lidiando con sus miedos e inseguridades. «Me siento como si me estuviera ahogando», confesó Sofía una noche, su voz temblando. «¿Y si solo nos estamos preparando para el fracaso?» Lucía, también, sentía el peso de la duda acechando. «No sé si puedo seguir así», admitió, sus defensas desmoronándose. «¿Y si fracaso de nuevo? ¿Y si lo pierdo todo?» Frente a estos desafíos, la amistad que una vez había sido una fuente de fortaleza comenzó a desgastarse. La confianza fue puesta a prueba, y Lucía temía que estuvieran al borde de perder la conexión que las había ayudado a sobrevivir a la tormenta. Sin embargo, incluso mientras enfrentaban estas pruebas, Lucía sentía un destello de determinación encendiéndose dentro de ella. No dejaría que el miedo dictara su camino. Era hora de confrontar las sombras de su pasado, reclamar su poder y redefinir lo que significaba cuidar a los demás en un mundo que a menudo se sentía implacable. Mientras estaban al borde de un cambio significativo, Lucía sabía que el camino por delante requeriría no solo valentía, sino también vulnerabilidad. Necesitaría confrontar la esencia misma de sus creencias sobre el cuidado, la compasión y la fragilidad de la conexión humana, plenamente consciente de que el camino hacia la redención estaba pavimentado con pruebas que la pondrían a prueba de maneras que aún no podía imaginar. Pero con Sofía a su lado, el destello de esperanza se hizo más brillante, iluminando un camino hacia la transformación que ninguna de las dos podría haber previsto. El punto de inflexión llegó cuando una tormenta ensordecedora barrió la ciudad, cortando la electricidad y sumergiendo la clínica en la oscuridad. Se suponía que sería un turno de noche rutinario, pero mientras los vientos aullaban y la lluvia golpeaba las ventanas, llegó una llamada urgente, un accidente múltiple en la carretera, con múltiples heridos. La clínica, ya tensa, fue de repente lanzada al caos. Mientras el personal se apresuraba a prepararse para los pacientes que llegaban, Lucía sintió una oleada de adrenalina. Este era el momento que había estado esperando, una oportunidad para demostrarse a sí misma, para mostrar que aún podía ser sanadora en medio de la tormenta. Sin embargo, cuando las primeras víctimas fueron ingresadas, su corazón se hundió. Entre ellas había una niña, no mayor de 10 años, con una grave lesión en la cabeza. Los instintos de Lucía se activaron, se movió rápidamente, coordinándose con sus colegas, pidiendo recursos adicionales y trabajando incansablemente para estabilizar la condición de la niña. Pero a medida que la noche avanzaba, Lucía se encontró lidiando con más que solo emergencias médicas. La atmósfera en la clínica estaba cargada de tensión. Susurros de desconfianza y resentimiento resonaban a su alrededor, y ella sintió más que nunca el peso del escrutinio. Mientras trabajaba para salvar a la niña, vio a Carlos en la esquina de la sala de emergencias, su expresión retorcida en una mezcla de miedo y rabia. «Tú eres un monstruo», gritó, su voz elevándose sobre el caos. «No te importamos, solo quieres jugar a ser el héroe». En ese momento, Lucía sintió que le faltaba el aliento. La acusación reverberó en su interior, encendiendo viejas heridas. ¿Así era como realmente la veían los demás? Luchó contra la oleada de dudas, enfocándose en la niña frente a ella. Pero el impacto emocional de las palabras de Carlos la golpeó profundamente, haciendo que sus manos temblaran mientras trabajaba. El miedo que la había perseguido desde que surgieron las acusaciones amenazaba con arrastrarla. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, Lucía experimentó algo transformador. En medio del caos, fue testigo de la resiliencia de sus colegas, la forma en que se unieron a pesar de sus diferencias y miedos. La enfermera que una vez había sido escéptica sobre su enfoque se ofreció a ayudar, brindando una mano firme cuando Lucía titubeó. Sofía, también, fue un faro de fortaleza, abogando incansablemente por los pacientes y asegurándose de que todos recibieran la atención que necesitaban. Frente a la adversidad, Lucía se dio cuenta de que la verdadera esencia de sanar iba más allá de los confines del juicio y la sospecha. Se trataba de conexión,
de las vidas que tocaban y la esperanza que infundían en los demás. El peso emocional de la duda comenzó a levantarse, reemplazado por un renovado sentido de propósito. No solo estaba luchando por su reputación, estaba luchando por las vidas de aquellos que la necesitaban. Al amanecer, la tormenta comenzó a ceder y con ella llegó un sentido de claridad. Lucía se quedó junto a la cama de la niña, observando cómo se estabilizaba. En ese momento, comprendió que su valía no estaba definida por las opiniones de aquellos que la dudaban. Tenía el poder de dar forma a su narrativa, de reclamar su identidad como sanadora. Con cada paciente que atendía, reafirmaba su compromiso con la compasión y la empatía, sin importar los obstáculos en su camino. Las secuelas de la tormenta trajeron no solo la recuperación física de los pacientes, sino también un cambio en la atmósfera de la clínica. El personal comenzó a unirse, unido por la experiencia compartida de la crisis. Lucía, alentada por sus revelaciones, tomó la iniciativa de fomentar una cultura de apoyo y colaboración. Inició discusiones sobre la importancia de la salud mental en el lugar de trabajo, animando a sus colegas a hablar abiertamente sobre sus miedos e inseguridades. Sin embargo, la tormenta también había desenterrado viejas heridas. Las notas anónimas continuaron llegando, cada una un recordatorio de la animosidad persistente que aún existía. Pero Lucía ya no sentía el peso paralizante de sus palabras. En cambio, abordó la situación con una nueva determinación. «Necesitamos enfrentar esto de frente», dijo durante una reunión del personal, su voz firme y fuerte. «Si queremos construir un mejor entorno para nosotros y nuestros pacientes, debemos confrontar la negatividad que nos retiene». Mientras hablaba, Lucía notó cómo la expresión de Sofía pasaba de la incertidumbre a la determinación. Juntas, propusieron una serie de talleres centrados en la construcción de equipo y la confianza, destinados a sanar no solo a sus pacientes, sino también las fracturas dentro de la clínica. Comprendieron que el camino para reconstruir la confianza sería arduo, pero era un camino que valía la pena recorrer. La tormenta había cambiado todo. Lucía se sintió empoderada, no solo como enfermera, sino como líder. Había enfrentado sus miedos y emergido más fuerte, lista para forjar un nuevo camino para ella y sus colegas. Las cicatrices emocionales de la duda aún persistían, pero ya no dictaban sus acciones. Había aprendido que la vulnerabilidad podía ser una fuente de fortaleza, y estaba lista para abrazarla completamente. A medida que la clínica comenzaba a sanar, Lucía se encontró reflexionando sobre el viaje que la había traído hasta este punto. Los desafíos que enfrentó no solo habían puesto a prueba su resiliencia, sino que también habían iluminado su propósito. Ya no era solo una cuidadora, era una campeona del cambio, una defensora de la inclusión y la compasión en un mundo que a menudo se sentía duro e implacable. En este nuevo capítulo, Lucía sentía un sentido de esperanza. El punto de inflexión había abierto puertas que nunca pensó posibles, presentando oportunidades para crear un impacto duradero. Estaba lista para enfrentar las sombras de su pasado, redefinir su camino y abrazar el viaje que tenía por delante con valentía y convicción. Con Sofía a su lado, estaban al borde de la transformación, listas para enfrentar cualquier desafío que se presentara, unidas en su propósito de sanar y elevar a quienes las rodeaban. A medida que el sol salía sobre la clínica, proyectando un cálido resplandor a través de las ventanas desgastadas, Lucía sintió una mezcla de esperanza y trepidación. El caos de la noche había transformado la clínica, instando a todos a confrontar sus miedos e inseguridades. Sin embargo, incluso con la nueva camaradería, persistía un trasfondo de tensión. Las notas anónimas seguían llegando, cada una un recordatorio de las sombras que aún acechaban dentro de las paredes de la clínica. Lucía se encontró de pie frente al espejo, mirando su reflejo. El agotamiento del turno nocturno pesaba sobre ella, pero era el costo emocional lo que realmente la consumía. Había luchado valientemente contra la duda, pero las acusaciones de Carlos resonaban en su mente: «Eres un monstruo». Las palabras se sentían como dagas, atravesando su determinación y agitando inseguridades que creía haber conquistado. Tomó una respiración profunda, tratando de calmar su corazón acelerado. Con los talleres de formación de equipo a la vista, necesitaba prepararse no solo físicamente, sino emocionalmente. Reuniendo su fuerza, Lucía se recordó su compromiso con la sanación, tanto para sus pacientes como para sus colegas.
Tenía que liderar con el ejemplo, mostrar que la vulnerabilidad podía coexistir con la fortaleza. Al salir de la sala de personal, su camino se cruzó con el de Sofía. La enfermera se acercó a ella, con los ojos brillantes de determinación. «He estado pensando», dijo Sofía, su voz firme. «Necesitamos abordar las notas directamente. Ignorarlas no las hará desaparecer. ¿Y si reafirmamos públicamente nuestro compromiso entre nosotros y con nuestros pacientes?» Lucía asintió, apreciando la franqueza de Sofía. «Tienes razón. No podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Tenemos que enfrentar esto juntas». Comenzaron a intercambiar ideas sobre cómo facilitar discusiones abiertas para crear un espacio seguro donde todos pudieran expresar sus preocupaciones. La idea de una afirmación colectiva resonó en Lucía y pudo sentir la chispa de unidad encendiéndose entre el personal. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la atmósfera cambió nuevamente. Carlos, aún conmocionado por las secuelas de la tormenta, parecía ponerse más agitado. Confrontó a Lucía en la sala de descanso, sus emociones a flor de piel. «¿Crees que unos talleres arreglarán todo? No sabes lo que es ser juzgado, sentir que tienes que demostrarte cada día». Su voz se quebró, revelando la vulnerabilidad bajo la rabia. «Carlos, entiendo tu dolor», respondió Lucía, su corazón dolía por él. «Pero no podemos dejar que esto nos divida. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Estoy aquí para ti». Extendió su mano, esperando un momento de conexión. En cambio, Carlos retrocedió, su expresión endureciéndose. «Tu apoyo no significa nada. Ya has tomado tus decisiones». Se dio la vuelta, dejando a Lucía con un sentido de desesperación. Sintió el peso de sus palabras asentarse en su pecho, pero sabía que no podía retroceder. Esta era precisamente la resistencia que necesitaban enfrentar. Más tarde esa tarde, mientras Lucía y Sofía se preparaban para el taller, una figura inesperada se unió a ellas: el doctor Hernández, el director de la clínica. Había estado observando el reciente tumulto desde la distancia, y su presencia trajo una mezcla de alivio y aprensión. «Quiero ayudar», dijo, su voz calmada pero firme. «Sé que no siempre he sido el líder más accesible, pero creo en tu visión, Lucía. Trabajemos juntos para construir confianza y sanar las heridas aquí». Lucía sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de ella. El apoyo del doctor Hernández era un momento crucial. Con su autoridad respaldando sus esfuerzos, podían fomentar una cultura de apertura e inclusividad. «Gracias», respondió, su voz firme. «Juntos, podemos hacer una verdadera diferencia». A medida que finalizaban los planes para el taller, Lucía sintió un aumento de determinación. Tenía aliados a su lado, personas que creían en el poder colectivo de la sanación. Sin embargo, un pensamiento persistente la inquietaba: ¿podrían realmente superar la enemistad arraigada entre el personal? La noche del taller llegó, y la atmósfera zumbaba con incertidumbre. Los miembros del personal entraron poco a poco, sus expresiones variando desde el escepticismo hasta la curiosidad. Lucía se situó al frente de la sala, su corazón latiendo con fuerza, pero tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. «Estamos aquí esta noche porque todos compartimos un objetivo común: brindar la mejor atención a nuestros pacientes y apoyarnos mutuamente como equipo. Necesitamos confrontar la negatividad que nos ha dividido y encontrar una manera de sanar juntos». A medida que hablaba, notó el cambio en la sala. Algunos miembros del personal intercambiaron miradas, mientras otros asintieron, poco a poco acercándose a la idea. Lucía compartió sus propias luchas, el peso de la duda que había llevado. «He enfrentado acusaciones y miedo, pero ahora me doy cuenta de que no tengo que enfrentar esto sola. Los necesito a todos». La revelación llegó cuando Sofía compartió su propia historia de vulnerabilidad, revelando sus miedos de insuficiencia y la presión de cumplir con las expectativas. La honestidad recorrió la sala, derribando barreras. Poco a poco, más colegas comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias experiencias de duda y miedo. La conexión entre ellos se profundizó, y la atmósfera cambió de desconfianza a solidaridad. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, la tensión resurgió. Carlos irrumpió, su rostro enrojecido por la ira.
Esto es una broma. ¿Creen que compartir sentimientos arreglará algo? Todos están fingiendo. Sus palabras cortaron el aire, y Lucía sintió que su corazón se hundía. Pero en lugar de retroceder, dio un paso adelante, su voz firme. Carlos, no estamos fingiendo. Estamos reconociendo nuestro dolor. No podemos sanar si no confrontamos lo que nos está desgarrando. Miró su mirada, dispuesta a que viera la sinceridad en sus ojos. Te necesitamos. Por favor, comparte tus preocupaciones. Durante un momento, el silencio envolvió la sala mientras todos contenían la respiración, esperando la respuesta de Carlos. Dudó, atrapado entre el impulso de atacar y el deseo de ser escuchado. Finalmente, habló, su voz temblando. Solo, no quiero ser vista como débil. Siempre he tenido que ser fuerte, y ahora siento que todo se está desmoronando. Lucía sintió una oleada de empatía. No eres débil por sentirte así. La fortaleza proviene de la vulnerabilidad. Todos estamos en esto juntos, Carlos. La sala zumbaba con murmullos de acuerdo, y Lucía pudo sentir un cambio en la energía colectiva. El momento inesperado de honestidad de Carlos provocó una discusión que hacía tiempo que era necesaria. Comenzaron a abordar los problemas subyacentes, el miedo, el resentimiento, la necesidad de apoyo. A medida que el taller continuaba, Lucía se dio cuenta de que no solo estaban hablando de superar las secuelas de la tormenta, estaban enfrentando una tormenta más profunda dentro de sí mismos. Las paredes emocionales que los habían dividido estaban desmoronándose lentamente, reemplazadas por un sentido de unidad y propósito. Pero justo cuando parecía que estaban progresando, un repentino corte de energía sumió la sala en la oscuridad, recordando la tormenta de la noche anterior. El pánico recorrió al personal, y Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Rápidamente buscó su teléfono, usando su linterna para iluminar el espacio. Mantengan la calma. Superaremos esto juntos. Su voz cortó la incertidumbre, y pudo sentir la tensión cambiar nuevamente, el miedo transformándose en determinación. En ese momento, Lucía reconoció algo profundo. La tormenta no solo había puesto a prueba su resiliencia, también había forjado un nuevo camino para ellos. Eran capaces de enfrentar la oscuridad juntos, unidos en su compromiso con la sanación. Con cada parpadeo de la luz de su teléfono, vio los rostros de sus colegas, cuyas expresiones cambiaban de miedo a resolución. A medida que reanudaban la discusión en la tenue luz, Lucía sintió una ola de claridad invadirla. Este era el punto de inflexión que había estado esperando. Tenían la oportunidad de enfrentar sus miedos, de emerger más fuertes como equipo. Podía sentir el peso emocional de la duda levantándose, reemplazado por un renovado sentido de propósito. En medio de la oscuridad, Lucía se encontró reflexionando sobre su viaje, las luchas, los retrocesos y los momentos dolorosos de duda. Pero había llegado a darse cuenta de que cada desafío la había llevado a este momento. Estaba lista para enfrentar la confrontación final, armada con las lecciones aprendidas y el apoyo de sus colegas. A medida que las luces volvían a encenderse, iluminando nuevamente la sala, Lucía sabía que estaban al borde de una transformación. La tormenta los había unido, y ahora estaban unidos, listos para confrontar no solo la animosidad persistente, sino también las sombras de su pasado. Con Sofía a su lado y el apoyo de sus colegas, Lucía sintió un aumento de fuerza interior. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La confrontación final esperaba, y estaba lista para enfrentarla de frente. Cuando las luces parpadearon nuevamente, la sala se llenó de una mezcla de suspiros y murmullos. El corazón de Lucía se aceleró, la adrenalina recorriendo sus venas. El momento de oscuridad había actuado como un catalizador, revelando las emociones crudas que burbujeaban bajo la superficie. Pero ahora, con Carlos aún iracundo en la parte trasera de la sala, el aire estaba cargado de tensión no resuelta. Tomemos un momento, todos, dijo Lucía, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones que giraba dentro de ella. Hemos llegado demasiado lejos esta noche para dejar que este momento se nos escape. Necesitamos enfrentar esto juntos. La mirada de Carlos era un recordatorio punzante de las heridas que aún necesitaban sanarse. Siempre había sido el que se mantenía firme, el epítome de la fuerza en la clínica. Pero ahora,
En este momento de vulnerabilidad, se estaba desmoronando. El desafío ante Lucía no era solo reparar las fracturas dentro del grupo, sino llegar a Carlos, ayudarlo a ver que su fortaleza podía coexistir con su vulnerabilidad. Carlos, llamó Lucía, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba a él. Sé que estás enojado, y entiendo por qué. Pero estamos tratando de crear un espacio donde todos podamos ser honestos, donde no tengamos que usar máscaras. Por favor, cuéntanos cómo te sientes. La sala cayó en silencio, las miradas se movían entre Lucía y Carlos. El peso de su desafío se asentó pesadamente sobre sus hombros. La expresión de Carlos era un torbellino de emociones, ira, miedo, confusión. Lucía pudo ver la lucha interna escrita en su rostro. No quiero ser débil, admitió finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. He luchado tan duro para demostrarme, para mostrar que soy capaz. Y ahora, parece que todo simplemente se está desmoronando. El corazón de Lucía dolía por él. Sabía que este era el momento que definiría no solo su relación, sino la misma estructura de su equipo. Se acercó más, su voz suavizándose. No eres débil por sentirte así, Carlos. La fortaleza no se trata de no desmoronarse nunca, se trata de tener el coraje de reconstruir cuando lo haces. Estamos aquí para apoyarte, así como tú siempre nos has apoyado. Hubo un destello de incertidumbre en los ojos de Carlos, pero rápidamente volvió a convertirse en defensividad. No lo entiendes. Todos están solo haciendo como si. No voy a quedarme aquí y compartir mis sentimientos como si fuera una sesión de terapia. La tensión en la sala aumentó, pero Lucía se negó a dejar que se descontrolara. No queremos que pretendas, Carlos. Queremos que seas real con nosotros. Queremos entender. Esto no es solo un taller, es una oportunidad para conectarnos verdaderamente. En ese momento, Sofía dio un paso adelante, su voz fuerte e inquebrantable. Todos tenemos miedo de ser juzgados, Carlos. Pero mira dónde estamos ahora. Todos hemos compartido nuestros miedos, y en lugar de desmoronarnos, estamos encontrando fortaleza juntos. No tienes que hacer esto solo. La sala zumbaba con murmullos de acuerdo, y Lucía pudo sentir que la marea comenzaba a cambiar. Las paredes que Carlos había construido a su alrededor comenzaban a agrietarse. Quizás es hora de dejar de pretender. Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de la mirada colectiva de la sala. ¿Qué pasaría si hiciéramos un pacto? Una promesa el uno al otro de que honraremos nuestras vulnerabilidades y nos apoyaremos mutuamente, pase lo que pase. Podemos crear una cultura donde ser honesto se celebre, no se tema. Carlos dudó, su frente arrugada mientras las palabras se asentaban. Lucía pudo ver los engranajes girando en su mente, el conflicto entre su necesidad arraigada de fortaleza y la realización que despertaba de que no tenía que cargar con el peso solo. Tu apoyo no significa una pérdida de poder, continuó Lucía, su voz resonando con convicción. Significa que estamos construyendo algo más fuerte juntos. Imagina una clínica donde nos levantamos unos a otros en lugar de derribarnos. Donde confiamos el uno en el otro. ¿No es eso lo que todos queremos? Un destello de esperanza se encendió en la habitación, y Lucía siguió adelante, sintiendo que el impulso cambiaba. Tomémonos un momento para escribir nuestros miedos y nuestras esperanzas para esta clínica. Cada uno de nosotros puede compartir un miedo que hemos estado guardando y una esperanza para nuestro futuro juntos. Es hora de derribar las barreras, de abrir la puerta a la vulnerabilidad. A medida que hablaba, podía sentir el peso emocional de años de tensión comenzando a levantarse. Uno a uno, los miembros del personal comenzaron a anotar sus pensamientos, el aire denso de anticipación. Carlos permaneció quieto, sus ojos saltando entre las notas que se compartían y la mirada sincera de Lucía. Finalmente, exhaló, una profunda y temblorosa respiración que parecía liberar años de frustración y miedo reprimidos. Está bien, dijo, su voz temblando. Yo iré primero. La habitación contuvo la respiración mientras Carlos avanzaba, la tensión palpable. Siempre he tenido miedo de ser visto como débil. Pensé que si mostraba alguna vulnerabilidad, perdería respeto. Pero mi esperanza es que podamos ser un equipo que se apoye mutuamente, que se levante el uno al otro.
Que podamos ser fuertes juntos. El peso de su confesión colgó en el aire, y por un momento, el tiempo se detuvo. Lucía sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, abrumada por el poder de sus palabras. La habitación estalló en aplausos, una explosión espontánea de apoyo que envolvió a Carlos como un cálido abrazo. El cambio emocional era palpable a medida que otros comenzaban a compartir sus propios miedos y esperanzas, derribando las barreras que los habían mantenido apartados. Con cada historia, tejieron un tapiz de conexión, revelando sus luchas y aspiraciones compartidas. Lucía sintió que los lazos de confianza se fortalecían, la habitación se transformaba en un santuario de vulnerabilidad y solidaridad. Pero justo cuando la atmósfera comenzaba a sentirse más ligera, la puerta se abrió de golpe, y una figura se quedó en el umbral, el doctor Hernández. Su expresión era grave, la urgencia en su voz cortando la calidez del momento. Necesito hablar con todos ustedes. Ha habido un incidente grave en la sala de emergencias. La habitación cayó en silencio, la calidez anterior disipándose en un instante. Lucía sintió que su corazón se hundía. Las sombras que acechaban sus luchas de repente se sentían triviales comparadas con la urgencia del momento. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz firme a pesar de la creciente marea de miedo. Ha habido un paciente con complicaciones severas. Necesitamos a todos a bordo, respondió el doctor Hernández, su mirada recorriendo al personal. Necesito que todos se unan, ahora. Una ola de pánico recorrió a Lucía, pero rápidamente la reprimió. Esta era su oportunidad de poner en práctica todo lo que acababan de discutir. Está bien, todos, dijo, su voz firme. Vamos a unirnos. Esto es para lo que hemos estado entrenando. Hemos construido una base de confianza esta noche, y ahora es el momento de mostrar lo que podemos hacer como equipo. A medida que se movían hacia la sala de emergencias, Lucía sintió un aumento de determinación. Este era el momento de la verdad, la culminación de su viaje. Ya no eran solo colegas, eran un frente unido, listos para enfrentar lo que viniera. En el caos de la sala de emergencias, Lucía se lanzó al combate junto a sus colegas. Los sonidos de voces urgentes, el pitido de las máquinas y los movimientos frenéticos del personal médico llenaban el aire. Lucía sintió la adrenalina fluir por su cuerpo, su entrenamiento activándose mientras evaluaba la situación. «Carlos, ven conmigo», gritó, su voz cortando el ruido. «Sofía, agarra los suministros del almacén». El familiar ritmo del trabajo en equipo comenzó a tomar forma, y Lucía pudo ver la transformación en Carlos. La ira que antes nublaba su juicio ahora alimentaba su enfoque. Se movían sin problemas, cada miembro del equipo anticipando las necesidades de los demás, su nueva confianza evidente en cada acción. A medida que trabajaban juntos, Lucía sintió una sensación de empoderamiento crecer dentro de ella. No solo estaban tratando a un paciente, estaban encarnando los principios de solidaridad que habían discutido esa noche. Estaban demostrando a sí mismos y entre ellos que podían enfrentar cualquier desafío como un frente unido. Horas después, a medida que la situación de emergencia se estabilizaba, Lucía se retiró un poco, observando la escena. Exhausta pero emocionada, pudo ver el cambio en sus colegas. Estaban riendo, animándose unos a otros, sus miedos anteriores olvidados ante el logro colectivo. Carlos se acercó a ella, una sonrisa genuina rompiendo los restos de su tumulto anterior. «Gracias, Lucía, por empujarnos a ser mejores, por creer en nosotros». Lucía sintió un calor recorrerla, la tensión anterior disipándose como la niebla en el sol de la mañana. «Lo hicimos juntos, Carlos. Esto es de lo que somos capaces cuando nos apoyamos mutuamente». En ese momento, se dio cuenta de que la tormenta que habían enfrentado no era solo una fuerza externa, sino una experiencia transformadora que había remodelado su equipo. Habían confrontado sus miedos, abrazado la vulnerabilidad y emergido más fuertes que nunca. A medida que el sol comenzaba a ponerse, arrojando un tono dorado sobre la clínica, Lucía sintió una profunda sensación de cierre. Habían enfrentado la oscuridad juntos y emergido hacia la luz, cambiados para siempre por el viaje que habían emprendido. Los lazos de amistad y confianza forjados en el crisol de la adversidad se habían solidificado en algo irrompible, un testimonio de su resiliencia y compromiso mutuo. En los días que siguieron,
Lucía y sus colegas continuaron fomentando la cultura de apertura y apoyo que habían establecido. Las notas anónimas que una vez infundieron miedo gradualmente se desvanecieron en el fondo, eclipsadas por la fuerza de su espíritu colectivo. A medida que los días se convirtieron en semanas después de la intensa noche en la sala de emergencias, la clínica se transformó de maneras que Lucía nunca habría anticipado. La atmósfera opresiva de desconfianza y tensión había dado paso a una vibrante cultura de colaboración y empatía. Lucía observó cómo sus colegas comenzaban a abrazar sus vulnerabilidades abiertamente, compartiendo sus miedos y esperanzas durante las reuniones del equipo. Las paredes que los habían separado ahora se sentían como recuerdos lejanos, reemplazadas por un nuevo sentido de unidad. Lucía sintió un sentido de orgullo crecer dentro de ella al notar los cambios que estaban echando raíces. Carlos, que una vez había llevado su ira como armadura, ahora era un jugador clave en la dinámica del equipo. Asumió su papel no solo como sanador, sino también como mentor, guiando a los miembros más nuevos del personal con una paciencia y comprensión que antes le habían eludido. Su transformación fue un testimonio del poder de la vulnerabilidad. Había aprendido que la fuerza no se trataba de aislamiento, sino de conexión. Al reflexionar sobre su propio viaje, Lucía reconoció el profundo impacto que esta experiencia había tenido en su vida. Había asumido el papel de líder no por ambición, sino desde un lugar de genuino cuidado por sus colegas. El miedo a no ser tomada en serio o a no lograr hacer una diferencia había pesado sobre ella, pero ahora se sentía como un eco distante. Se había desafiado a sí misma a confrontar no solo sus miedos, sino también las normas arraigadas que dictaban cómo debían interactuar como equipo. No se trataba solo de mejorar la atención al paciente, se trataba de crear un espacio seguro donde todos se sintieran valorados. En los momentos de quietud que encontraba para sí misma, Lucía a menudo reflexionaba sobre las lecciones que había absorbido. Había aprendido que el liderazgo no se trataba de autoridad, sino de fomentar un entorno donde todos pudieran prosperar. Fue en esos momentos de vulnerabilidad donde emergió la verdadera fuerza. Se dio cuenta de que la disposición a abrazar su humanidad compartida había transformado no solo su clínica, sino también sus vidas individuales. Sofía, que inicialmente había dudado en expresar sus pensamientos, floreció en una defensora vocal del cambio. Su confianza creció a medida que asumía proyectos destinados a mejorar la atención al paciente y el ambiente laboral. Lucía observó con admiración cómo Sofía organizaba talleres enfocados en la inteligencia emocional y la resiliencia, evidencia del impacto de sus conversaciones anteriores. El vínculo entre ellas se profundizó, forjado a través de experiencias compartidas y apoyo mutuo. Mientras tanto, las relaciones de Carlos con otros miembros del personal también evolucionaron. La camaradería que se desarrolló entre el equipo era palpable, y se hizo evidente que todos habían cambiado por esa única noche de vulnerabilidad. Celebraron los éxitos de los demás, grandes y pequeños, y el espíritu de solidaridad permeó la clínica. Ya no era solo un lugar de trabajo, era una comunidad donde todos sentían un sentido de pertenencia. El incidente que inicialmente había proyectado una sombra sobre su progreso se convirtió en un catalizador para un cambio adicional. Lucía y sus colegas implementaron sesiones regulares de debriefing después de situaciones de alto estrés, permitiendo al equipo procesar sus experiencias colectivamente. Crearon un foro abierto donde el personal podía compartir sus pensamientos y sentimientos, asegurando que nadie se sintiera nunca más solo en sus luchas. A medida que Lucía se movía por los pasillos de la clínica, sentía un renovado sentido de propósito. Ya no era solo una empleada, era un catalizador para el cambio. Las lecciones aprendidas de su vulnerabilidad colectiva habían alimentado una pasión por impulsar mejoras sistémicas en su práctica. Comenzó a abogar por iniciativas que priorizaban la salud mental tanto para el personal como para los pacientes, reconociendo que la atención se extendía más allá de las dolencias físicas. La clínica comenzó a ofrecer grupos de apoyo y talleres enfocados en el bienestar emocional, reforzando la importancia de la atención holística. En momentos de profunda contemplación, Lucía se encontraba reflexionando sobre la importancia de la solidaridad y el altruismo. Reconoció cómo sus acciones habían influido en otros, inspirándolos a desafiar las normas establecidas y abrazar sus propias vulnerabilidades. La clínica se había convertido en un faro de esperanza, demostrando que la vulnerabilidad podía conducir a la fuerza y que un entorno de apoyo podía fomentar una increíble resiliencia.
Mientras se sentaba en su oficina una noche, revisando el progreso que habían logrado, Lucía sintió una ola de gratitud inundarla. Recordó el miedo y la incertidumbre que una vez la atormentaron, el peso de las expectativas que se sentían sofocantes. Pero ahora, entendía que el verdadero éxito no se medía por los elogios o el reconocimiento, sino por las conexiones forjadas y las vidas tocadas. La transformación de la clínica era evidente en la forma en que abordaban su trabajo y entre ellos. La risa que resonaba por los pasillos, las discusiones que florecían y la apertura que se había desarrollado eran signos de una comunidad próspera. Lucía sabía que habían emprendido un nuevo comienzo, uno lleno de promesas y potencial. Al prepararse para irse por el día, Lucía vio a Carlos y Sofía compartiendo una broma en la sala de descanso. La risa que llenaba el aire era contagiosa, un recordatorio de lo lejos que habían llegado. En ese momento, sintió un profundo sentido de alivio. No solo habían sobrevivido a la tormenta, sino que habían emergido más fuertes, más conectados y más resilientes que nunca. Con una sonrisa en el rostro, Lucía salió, el sol poniente proyectando un cálido resplandor sobre la clínica. Ella sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero habían sentado una base sólida para el futuro. Juntos, continuarían enfrentando desafíos, celebrando victorias y apoyándose mutuamente de maneras que alguna vez pensaron que eran imposibles. Los lazos que habían forjado los llevarían adelante, un testimonio del poder de la vulnerabilidad, la solidaridad y el espíritu inquebrantable de la comunidad. Al salir de la clínica, la calidez del sol poniente la envolvió, un abrazo reconfortante después de un largo día. Se detuvo un momento, permitiendo que la luz dorada la envolviera. Los vibrantes tonos del cielo reflejaban la transformación que había tenido lugar dentro de la clínica y dentro de ella misma. Había observado cómo sus colegas habían crecido, reformados por sus experiencias compartidas, y sentía un profundo sentido de conexión con cada uno de ellos. La risa y la camaradería que resonaban por los pasillos eran recordatorios de que ya no eran solo un equipo, eran una familia. En las semanas desde la noche crucial en la sala de emergencias, Lucía había sido testigo del florecimiento no solo de Carlos y Sofía, sino de todos a su alrededor. Había un nuevo latido en la clínica, uno que pulsaba con comprensión y apoyo. Juntos, habían convertido un momento de miedo e incertidumbre en un manantial de fortaleza. Lucía había visto cómo, cuando las personas se permitían ser vulnerables, desbloqueaban el potencial dentro de sí mismas y de los demás. Era prueba de que la sanación no era solo un proceso físico, también era emocional y comunitaria. Mientras se dirigía a su auto, Lucía reflexionó sobre los talleres que Sofía había organizado, las sesiones de debriefing que se habían convertido en un salvavidas para el personal y la manera en que cada uno había aprendido a celebrar sus victorias, sin importar cuán pequeñas fueran. La clínica se había convertido en un lugar donde compartir cargas era tan común como compartir éxitos. Era un santuario en un mundo que a menudo se sentía fragmentado e isolante. El corazón de Lucía se llenó de orgullo al pensar en Carlos. El hombre que alguna vez enmascaró su dolor con ira se había convertido en un mentor, una luz guía para otros que navegaban sus propias luchas. Su risa ahora resonaba en la clínica, un sonido que había reemplazado la tensión anterior. La transformación fue profunda, un testimonio de la idea de que el crecimiento a menudo proviene de los lugares más inesperados. Mientras se sentaba en su auto, Lucía se permitió un momento de quietud. El viaje no había sido fácil, pero había valido cada esfuerzo. Había aprendido que el liderazgo no se trataba de tener todas las respuestas, se trataba de crear un ambiente donde se pudieran hacer preguntas, donde los miedos pudieran ser expresados sin juicio. Se trataba de fomentar una cultura de confianza, donde todos se sintieran empoderados para compartir sus historias y apoyarse mutuamente. Al girar la llave en el encendido, Lucía sintió que una sensación de optimismo la envolvía. Esto no era meramente un final, era un nuevo comienzo. Ella visualizaba un futuro donde las lecciones de empatía y conexión se expandirían, influyendo no solo en su clínica, sino en la comunidad en general. Aún había batallas que luchar, cambios sistémicos por los que abogar, iniciativas adicionales por implementar, pero sabía que los enfrentarían juntos, fortalecidos por sus experiencias compartidas. Lucía había descubierto su voz, pero más importante aún, había encendido un movimiento entre sus colegas. Estaban listos para romper barreras,
para redefinir lo que significaba brindar atención de manera compasiva y holística. Era estimulante pensar en las posibilidades que les aguardaban. La clínica ya no era solo un lugar de trabajo, era un trampolín para el cambio, un modelo de cómo la vulnerabilidad podía llevar a la resiliencia, cómo la solidaridad podía fomentar el crecimiento. Mientras se alejaba, el sol se sumergía bajo el horizonte, Lucía sintió una profunda sensación de paz. Había aprendido a abrazar la incertidumbre, a dar la bienvenida a lo desconocido con los brazos abiertos. El camino por delante indudablemente presentaría desafíos, pero estaba lista para ellos. Llevaba dentro de sí la fortaleza de sus colegas y las lecciones que habían aprendido juntos. En su corazón, guardaba la creencia de que cada uno de ellos podría ser un catalizador para el cambio, no solo en su clínica, sino más allá, en las vidas de sus pacientes y en la comunidad en general. Habían aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, era un puente que los conectaba a todos, un recordatorio de su humanidad compartida. A medida que los últimos rayos de luz del sol se desvanecían, Lucía se sintió inspirada. Había probado el poder de la conexión, y estaba ansiosa por ver a dónde los llevaría este viaje a continuación. Con un propósito renovado, resolvió seguir abogando por iniciativas de salud mental, para asegurar que cada voz fuera escuchada, y para fomentar un ambiente donde todos pudieran florecer. El sol se había puesto, pero para Lucía y su equipo, era meramente el crepúsculo antes de un nuevo amanecer. Habían transformado su clínica en un testimonio de esperanza y solidaridad, y a medida que avanzaban, llevarían esa luz a cada rincón de su trabajo. Con una sonrisa en su rostro y un corazón lleno de esperanza, Lucía sabía que apenas estaban comenzando. Y mientras conducía en la noche, sintió una emocionante sensación de libertad, la libertad de soñar, de crear y de elevar a otros. En ese momento, comprendió que juntos podían lograr cualquier cosa. Este era solo el comienzo de su increíble viaje, un viaje lleno de promesas y potencial, y no podía esperar a ver a dónde los llevaría a continuación. La audiencia se queda con un sentido de esperanza e inspiración, recordando el poder de la vulnerabilidad y la importancia de la solidaridad para superar desafíos. La historia de Lucía los anima a reflexionar sobre sus propias vidas y las conexiones que pueden fomentar dentro de sus comunidades. Mientras consideran el mensaje, se les invita a pensar en cómo ellos también pueden abrazar la vulnerabilidad y apoyarse mutuamente en sus caminos. ¿Cómo ha tocado esta historia tu corazón? ¿Alguna vez has enfrentado un momento en tu vida que transformó tu perspectiva? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, y vamos a crear juntos un espacio de conexión e inspiración. Si encontraste valor en el viaje de Lucía, por favor dale like a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de la fuerza que se encuentra en la comunidad y la vulnerabilidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras que pueden cambiar vidas. Tu participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial.